Hace muchos siglos, en una época en la que el pueblo de Israel vivía oprimido por enemigos poderosos, surgió una historia extraordinaria. Es la historia de un hombre cuya fuerza parecía no tener límites, pero cuyo destino estaba marcado por una promesa sagrada. Su nombre era Sansón. En aquel tiempo, los israelitas vivían bajo el dominio de los filisteos, un pueblo guerrero que había sometido a Israel durante 40 años. La situación era difícil, las ciudades estaban controladas, la libertad era limitada, y el pueblo sufría constantemente bajo la presión de sus enemigos. En medio de esa oscuridad, Dios decidió levantar a alguien que comenzaría a liberar a Israel. En una pequeña ciudad llamada Sora vivía un hombre llamado Manoa con su esposa. Ellos tenían un problema, que en aquellos tiempos era motivo de profunda tristeza. No podían tener hijos. Un día, mientras la mujer de Manoa estaba sola en el campo, apareció ante ella un mensajero de Dios, un ángel. El ángel le dio una noticia que cambiaría su vida para siempre. Le dijo que, aunque había sido estéril, pronto tendría un hijo. Pero este niño no sería un niño común. Desde antes de su nacimiento, estaría consagrado a Dios bajo un voto especial llamado voto nazareo. Eso significaba que su vida estaría dedicada al servicio divino. El ángel explicó claramente las reglas que debían seguir. El niño no debía beber vino ni bebidas fermentadas. No debía comer nada impuro. Y algo muy importante, jamás debía cortarse su cabello. Su cabello sería una señal visible de su consagración a Dios. Y llega entonces el ángel reveló algo aún más grande. Ese niño comenzaría a liberar a Israel de la opresión de los filisteos. La mujer corrió a contarle a su esposo lo ocurrido. Manoa quedó asombrado y oró a Dios pidiendo que el mensajero regresara para explicar mejor cómo debían criar al niño. Dios escuchó su oración. El ángel volvió a aparecer y nuevamente repitió las instrucciones. Todo debía cumplirse tal como se había dicho. Tiempo después nació el niño. Lo llamaron Sansón. Desde pequeño, Sansón creció con la bendición de Dios. Y conforme crecía, el Espíritu de Dios comenzaba a manifestarse en él de maneras sorprendentes. Sansón poseía una fuerza extraordinaria. Una fuerza que no provenía simplemente de su cuerpo, sino de la presencia de Dios en su vida. Pero aunque Sansón tenía un gran propósito, también tenía debilidades, y esas debilidades comenzarían a causar problemas. Cuando Sansón llegó a la edad adulta, vio a una mujer filistea en la ciudad de Timnat, quedó profundamente atraído por ella, y decidió que quería casarse con ella. Esto preocupó mucho a sus padres. Ellos sabían que los filisteos eran enemigos de Israel, y no entendían por qué Sansón quería unirse con alguien de ese pueblo. Pero Sansón insistió, sin saberlo. Aquello formaba parte de un plan mayor que abriría un conflicto entre Sansón y los filisteos. En una ocasión, mientras viajaba con sus padres hacia Timnat, Sansón se separó del camino principal. De repente, un león joven pareció rugiendo frente a él. Un encuentro así normalmente terminaría en tragedia, pero el Espíritu de Dios vino sobre Sansón con poder, y con sus propias manos Sansón desgarró al león, sin armas, sin ayuda, solo con la fuerza que Dios le había dado. Días después, al pasar nuevamente por ese lugar, Sansón vio el cuerpo del león muerto. Para su sorpresa, dentro del cadáver había un enjambre de abejas y miel. Sansón tomó la miel y comió de ella. Más tarde, durante su fiesta de bodas, Sansón propuso un acertijo a los filisteos presentes. El acertijo decía: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos tenían 7 días para resolverlo. Si lo lograban, Sansón les daría 30 vestidos, pero si fallaban, ellos tendrían que darle 30 vestidos a él. Durante varios días, no lograron encontrar la respuesta desesperados. Amenazaron a la esposa de Sansón para que descubriera el secreto. La mujer presionó a Sansón con insistencia hasta que finalmente él le reveló la respuesta. Ella se la dijo a los filisteos, y llega así. Antes de que terminara el tiempo, ellos respondieron el acertijo. Sansón supo inmediatamente que había sido traicionado.
lleno de enojo, descendió a otra ciudad. Derrotó a 30 hombres y tomó sus ropas para pagar la apuesta. Este fue el comienzo de un largo conflicto entre Sansón y los filisteos. En otra ocasión, después de que su esposa fue entregada a otro hombre, Sansón decidió vengarse de una manera inesperada. Capturó 300 zorros, los ató de dos en dos por las colas y colocó antorchas entre ellas. Luego soltó a los animales en los campos de los filisteos. El fuego se extendió rápidamente, los cultivos, los viñedos y los olivares fueron destruidos. Los filisteos respondieron con furia. La violencia comenzó a escalar entre ambos lados. En otra batalla memorable, Sansón se encontró rodeado por 1000 filisteos. No tenía espada, no tenía lanza, solo encontró el hueso de la mandíbula de un asno, y con esa extraña arma, derrotó a 1000 hombres. Después de aquella batalla, Sansón quedó exhausto y sediento. Clamó a Dios, y Dios hizo brotar agua de una roca cercana para que pudiera beber. Durante 20 años, Sansón actuó como juez de Israel, enfrentándose repetidamente a los filisteos. Pero el capítulo más conocido de su historia aún estaba por llegar. En el valle de Sorek vivía una mujer llamada Dalila. Sansón se enamoró de ella. Los gobernantes filisteos vieron una oportunidad. Se acercaron a Dalila con una oferta, una enorme suma de dinero, si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Dalila aceptó. Una y otra vez preguntó a Sansón cuál era el secreto de su fuerza. Al principio, Sansón le dio respuestas falsas. Le dijo que si lo ataban con cuerdas frescas perdería su fuerza. Ella lo intentó, pero Sansón rompió las cuerdas. Luego dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, pero nuevamente las rompió. Después dijo que si tejían su cabello en un telar, pero tampoco funcionó. Dalila continuó insistiendo día tras día. Su presión era constante, hasta que finalmente Sansón cedió. Le reveló la verdad. Le dijo que nunca se había cortado el cabello porque estaba consagrado a Dios desde antes de nacer, y que si su cabello era cortado, su fuerza desaparecería. Dalila supo que esta vez era verdad. Mientras Sansón dormía, llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Cuando despertó, pensó que podría liberarse como siempre, pero algo había cambiado. La fuerza, que lo había acompañado toda su vida, ya no estaba. Los filisteos lo capturaron, le quitaron los ojos, y lo llevaron encadenado a Gaza, donde lo obligaron a trabajar moliendo grano como prisionero. Parecía al final el gran guerrero reducido a un prisionero ciego. Pero hay un detalle importante en esta historia. El cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente. Un día, los gobernantes filisteos organizaron una gran celebración en honor a su dios Dagón, diciendo que su dios les había dado la victoria sobre Sansón. Miles de personas llenaron el templo. Sansón fue llevado allí para entretener a la multitud. Un joven sirviente lo guiaba de la mano. Sansón pidió que lo colocaran entre las columnas que sostenían el templo allí, de pie entre los pilares. Sansón hizo una última oración. Pidió a Dios que le devolviera la fuerza una vez más, no para su propia gloria, sino para derrotar a los enemigos de Israel. Entonces apoyó sus manos sobre las columnas y empujó con todas sus fuerzas. Las columnas comenzaron a moverse, el enorme edificio tembló, y finalmente colapsó. El templo cayó sobre los gobernantes filisteos y sobre toda la multitud. En aquel último momento, Sansón derrotó a más enemigos de los que había derrotado durante toda su vida. Así terminó la historia de Sansón, una historia de fuerza extraordinaria, de errores humanos, de consecuencias dolorosas, pero también de redención, porque incluso después de sus fallas, Sansón volvió a clamar a Dios, y Dios escuchó su última oración. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no está solo en el poder físico, sino en la relación con Dios, y en la fidelidad a los propósitos para los que cada persona ha sido llamada. Y aunque Sansón cayó muchas veces, su historia sigue siendo una de las más poderosas del antiguo Israel, una historia que ha sido contada durante miles de años,
La historia de un hombre cuya fuerza cambió la historia de su pueblo.